Contacto telefónico. Saludamos al doctor Miguel Cartía del equipo de salud aquí de la ciudad de San Genaro, a quien ya le estamos dando la bienvenida. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Andrés, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos? Buen día, bueno, muchas gracias, el gusto de saludarte como siempre, cada vez es un placer que nos encontramos para charlar de temas inherentes que tienen que ver con la salud, con la integridad física de las personas, ¿no? En este tiempo que estamos recorriendo de pandemia todavía y bueno, teniendo en cuenta algunas expresiones, cierto, que has marcado, apenas te has enterado, de ya normativas, decisiones de parte de las autoridades gubernamentales de lo que va a llegar a pasar a partir del 1 de octubre con la liberación para algunas actividades en lo que hace concurrencia de público, por supuesto. Así es. La verdad que, bueno, fue muy llamativo la rapidez con que se decidieron medidas tan importantes, ¿no? Como que de un día para otro todo se quedó solucionado, como si la pandemia se hubiera terminado. Y la verdad es que los argentinos tenemos la mala costumbre de no reflejarnos en otros países. Esto lo intentó hacer Israel cuando tenía casi el 80% de su población vacunada y tuvo que volver para atrás. Lo intentó hacer Australia, que es un país que es una isla, y tuvo que volver atrás. Lo hizo el Reino Unido y tuvo que volver para atrás. Me parece que la pandemia se termina cuando se termina la pandemia, no cuando nosotros queremos. Y creo que, bueno, todo esto tiene una connotación política que va más allá de lo que es la cuestión de salud, ¿no? Miguel, ¿esto lo tenés ya de alguna manera planteado y aceptado con que es una cuestión política? No, sí, a ver, yo no soy un analista político, no, por supuesto, menos. Yo simplemente me da la impresión de que es toda una movida postelectoral que me parece que, a mi modo de ver, y con toda humildad lo digo, creo que es apresurado, creo que no es el momento. Claro. A ver, qué mejor que recibir esa noticia, Andrés, hace 2 años que estamos al palo, sí. Qué mejor que recibir la noticia que los chicos de 5º año pueden volver a Bariloche. Ahora, yo anoche escuchaba a un profesional especialista en inmunología que habla mucho por los medios y decía, a ver, yo tengo un hijo adolescente y le pediría por favor que no fuera a un viaje de egresados. Primero, los chicos que van al viaje de egresados, la mayoría tienen menos de 18 años, ¿estamos de acuerdo, Andrés? Sí. Bueno, son chicos que no están vacunados, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, cualquier persona que esté vacunada puede tener la suerte de que se puede infectar, pero no va a tener una enfermedad grave. Ahora, una persona vacunada puede contagiar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esos chicos no están vacunados, vuelven a casa y, bueno, pueden hacer un rebrote de la enfermedad. Sí. Además, abren la frontera con países limítrofes. Uno de los peores países que manejó la pandemia fue el Brasil, y cuando las personas de Brasil empiecen a volver a entrar a nuestro país, puede entrar la variable Delta por ahí. No Claro. se le puede perder el respeto a la variable Delta como si no estuviera pasando. Afortunadamente la gente se está vacunando, lamentablemente hay algunas personas que todavía no creen en la vacunación, y lamentablemente tampoco podemos pensar en que esto pueda ser obligatorio por ahora. Yo creo que está en nosotros como médicos o el personal de salud en general, decirles que es la única llave que tenemos para salir de esta tragedia. Y por otro lado, sí, abrir los aeropuertos a que vengan personas del extranjero, de Europa o de Estados Unidos, que encima está súper conveniente para ellos por el valor del dólar, venir a hacer turismo. Inglaterra tiene un serio problema con la variable Delta en cuanto a infectados, tiene muy poca cantidad de muertos y tiene muchos infectados oligosintomáticos, si tienen pocos síntomas o no tienen síntomas. Esas personas van a venir y pueden contagiar y traer la variable Delta. Qué difícil que se pondría todo eso, ¿no? Si no se puede detectar. Pero claro. absolutamente. El problema principal de esto es que en febrero del 2020 el ministro de Salud nos dijo que eso no iba a llegar, que él estaba más preocupado por el dengue que por el coronavirus, y tuvimos casi 120.000 muertos. Es decir, yo no, como anoche se lo decía a Santiago en el noticiero del Canal 4, yo no me paro en ninguno de los dos lados, porque también es cierto que los que hoy dicen que es una locura abrir todo, hace 6 meses decían que había que abrir todo. O sea, yo creo que los tiempos políticos no son los tiempos de la salud, y lo que tenemos que hacer, empezando por toda la dirigencia política, sobre todo a nivel nacional,
porque también escuché a una dirigente política que hoy está en la oposición decir que él ya no se iba a dar la vacuna de un dictador. O sea, yo creo que hay irresponsabilidad en declaraciones de todos lados, porque ayer cuando habló la ministra de Salud parecía que era a partir del día siguiente el tema de la suspensión del barbijo en la vía pública, y en realidad es a partir del 1 de octubre. Sí. Estamos hablando de que cuánta gente va a entrar en la cancha de River para el River y Boca, y hay universidades que siguen dando clases virtuales. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que creo que está alterado el orden de prioridades. Sí. Yo creo que la educación es lo primero que tenemos que tratar de buscar. Hace 10 minutos que está la presencialidad completa. Y ayer veía en una ciudad un colegio de la Ciudad de Buenos Aires que un dirigente gremial docente hablaba de la presencialidad asesina. O sea, realmente hay cosas que cuesta entender, cuesta comprender y obviamente cuesta compartir. Pero si tenemos que ser responsables, y lamentablemente cuando la responsabilidad no pasa por quienes están dirigiendo, o los tantos sean perdón, oficialistas u opositores, la responsabilidad tiene que pasar por nosotros. Entonces, por favor, ciudadanos de San Genaro, ciudadanos de la zona que están escuchando este programa, tan escuchado, cuídense entre ustedes. Digamos, ¿cómo hacemos para controlar, Andrés, el ingreso a un boliche bailable? Ahora, yo hay cosas, te digo la verdad, pero volviendo un poquito, ¿no? Y que tiene que ver con esto, de las medidas para el 1 de octubre y todo lo demás, lo que puede llegar a pasar. Ahora, los números, los parámetros, Miguel, ¿cierto? Que los grandes especialistas, estudiosos, científicos, ese grupo de profesionales, ¿cierto? Intelectuales del estudio científico en lo que hace la medicina y todo lo demás, pueden estar asesorando al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales en cuanto a que, bueno, tenemos una curva, ¿cómo va la curva? Con estos parámetros, todo. Bueno, o sea, ¿es mucho seguir al pie de la letra como para que se dé este tipo de aperturas o realmente se apuran los tiempos desde el punto de vista gubernamental? Está claro que la curva está en descenso, está claro que la pandemia está bajando, y como dijo un infectólogo la semana pasada, de no haber tenido la variante Delta no estuviera, hoy sí podríamos decir que la pandemia han bajado a niveles casi de apagarse, pero el virus vino a quedarse y la vacunación va a tener que seguir. Lo que está pasando, por ejemplo, en el Reino Unido, tiene una gran cantidad de enfermos, pero que lo pasan en casa. Sí. O sea, tienen un nivel altísimo de vacuna, pero lo pasan en casa y tienen muy poca cantidad de muertos. Yo leí ayer, Inglaterra tuvo cerca de 36.000 contagios y tuvo 4 muertos. Significa que la vacunación es efectiva y es necesaria. Ahora, que la curva esté bajando y que la cantidad de casos sean menores, tampoco, digamos, es una verdad parcial, porque el nivel de testeos también es bajo. Claro. Entonces, digo, todo esto es una cuestión que termina inclusive dando a la población una información que es relativa, porque cuando vos escuchás que ya se terminó, cuando vos ves las placas que cada vez hay menos casos, es el momento del relajamiento, es decir, bueno, ya está, terminó. Claro, se le targa todo. Y no es que terminó, claro. Es decir, yo, en mi opinión personal, son medidas, algunas muy apresuradas, como la de los viajes de egresados, muy apresurada como la apertura de la frontera con los países limítrofes, y hay otra cosa, Andrés, todos sabemos cómo son nuestras fronteras, todos sabemos que en algunos casos son coladores, entonces le van a pedir la doble vacunación a un ciudadano brasileño, y si de eso no lo dejan. Los que vienen del extranjero ahora no hacen más cuarentena porque vienen por trabajo. Realmente, como si el virus distinguiera quién fue de vacaciones o quién se fue a vacunar con el que fue a trabajar. Realmente hay cosas que son muy dudas, te generan dudas, y te digo la verdad, ayer en el grupo del personal de salud que se generó a partir de esta pandemia aquí en San Genaro, estábamos todos muy dolidos, algunos indignados, otros enojados, pero me parece que es como cuando estás llegando a la meta y dejas de remar, ¿me entendés? Claro. Como si ya está, y no está.
Y te falta todavía por alcanzar la meta, claro. Claro que falta, porque falta mucha vacuna. Miguel, escúchame, yo te quiero preguntar esto. ¿Cómo viste hasta el momento, cierto, con no las últimas medidas que se van a aplicar a partir del 1 de octubre, pero con respecto a estos últimos meses en cuanto a cómo se fue abriendo el espacio para que la gente concurriera, por ejemplo, a algún tipo de teatro, algún tipo de cine, los aforos en cuanto a la cantidad? ¿Cómo lo fuiste viendo todo eso vos? Es que, a ver, los lugares cerrados como el teatro, como el cine, si está la distancia guardada y todos están con el barbijo puesto, eso no contagia. Uh-huh. Es decir, lo que va a contagiar son... A ver, una de las medidas de ayer hablaba de que se pueden realizar reuniones sociales sin límite de personas. Sí. ¿Cómo es entonces? Yo me voy a un local gastronómico que puede entrar 150 personas, pongo 200, y ahí no tenés... ¿Cómo haces para controlar? Claro. ¿Me entendés? A ver, todo lo que sea aforo, controlado y con distanciamiento... A ver, Andrés, yo fui hace poco tiempo a una sala de cine, y me di cuenta que eso no contagia. Porque las butacas están separadas fila de por medio, sí. Porque tenés cada dos butacas, y hay como pequeñas hilitas de 3 butacas, de 2 butacas, depende de las personas que vayan, y te venden las entradas tipo burbuja, y están todos con tapaboca, y todos están con el barbijo. Entonces eso no va a contagiar. Ahora, si vos me decís, vamos a un boliche, que los chicos tienen ganas de salir a bailar, y yo los entiendo, pero ¿cómo haces para controlar eso? ¿Cómo haces para que los chicos no compartan la copa? ¿Cómo haces para que todos entren con el pasaporte de salud de tener las 2 dosis de vacuna? Es lo que yo dije ayer en un comentario, en una opinión que di, y lo estaba escuchando nuestro operador Emiliano. Y claro, ¿cómo se hace eso? ¿Qué tiene que registrar de antemano, teniendo y tomando los datos personales para que sean los habitués de cada boliche que empieza a abrir, para saber la capacidad y para saber el estado sanitario que se encuentra cada uno? Qué difícil. Andrés, si después a la madrugada se juntan todos, empiezan a transpirar, comparten una copa, totalmente, empiezan a tomar más alcohol, descontrol va a haber. Entonces, ¿cómo se hace para...? O sea, que alguien ponga, no la bola de cristal, ponga la realidad, ¿cierto?, adelantada, y diga, no, esto va a ocurrir esto. Es la realidad. Es decir, perdón, es la realidad. O sea, está todo bárbaro en cuanto a lo que es los aforos, el control del pasaporte sanitario con la doble dosis de vacunación, con 14 días mínimo de la última dosis, todo bárbaro. Ahora, ¿quién va a controlar eso? Te pregunto, vos sos el dueño de un boliche que hace 2 años que no abre, sí, y a las 2 de la mañana tenés que, rechazar, entre comillas, sí, la mitad de la gente que podría entrar. Sí. Vamos a ser sinceros. ¿Está? Sí. ¿Quién va a ir en contra de los intereses propios y la economía propia del dueño del boliche? Por eso te digo, o sea, esperábamos un poco más, le veíamos la vuelta un poco más, vacunábamos. Ten en cuenta que prácticamente no llegás al 40% de la vacunación general de doble dosis a nivel país. O sea, tenés una vacunación incompleta. Segundo, no podés, como hicieron, y son medidas estrictamente de carácter unitaria en un país federal. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es una cosa, La Rioja es otra cosa, Formosa es otra cosa, Misiones es otra cosa, etcétera, etcétera. Tenés provincias que están con un nivel de vacunación altísimo como La Pampa. Sí. Y tenés provincias que tenés vacunación muy baja como Formosa. Entonces digo, no es lo mismo. Cuando nos encerraron a todos, San Genaro estuvo hasta octubre prácticamente sin casos. Es decir, los chicos podrían haber ido a la escuela durante todo el año. ¿Ok? Claro. Pero si vos lo hacés en un país como si fuera uno solo, con la misma realidad, ahí hay un problema. Entonces, eso se lo tiran las provincias tienen que... Porque claro, vos imaginate, vos dueño de un local, vuelvo a un local bailable, esto lo recibís con bombos y platillos. ¿Y cómo haces para después decirle que no? Me parece que es un momento que no era el momento. Creo que hay que esperar y ver cómo se sigue comportando la pandemia. Sí. Que se está apagando, que está mejor, estamos mejor, que tenemos menos casos, que es hace aproximadamente 3 meses que los casos vienen en descenso. Todo eso es verdad. Lo que a mí me parece
es que estamos frente a una medida que, de mi punto de vista y con todo respeto, lo digo, es una medida como mínimo temeraria. O sea, después, si esto no funciona, las consecuencias la vamos a pagar todos y cada uno de nosotros. Yo digo que hay mucho, ¿no? Por normativa, hay mucho por incluso informar desde las autoridades gubernamentales el modo, la forma, cómo se puede llegar a cumplir todo esto. Pero ¿qué pasa? Sabemos que en el interior, ¿cierto? Las localidades, ciudades, tiene otro tipo de cumplimiento, porque no hace falta que el gobierno nacional diga que en San Genaro, como dije ayer, ¿cierto? Tenga o sea libre ya de usar en espacios públicos los barbijos cuando de hace tiempo, ya incluso yendo en contra de cualquier otra situación en las plazas, los fines de semana. ¿Te acordás que fue todo un tema? Porque los fines de semana a veces se decía, che, pero la gente que está caminando o se está juntando o si están haciendo burbuja, pero ¿por qué no se usa? Porque parecería que, ¿te acordás cuando dijimos que en un momento parecía que era vergüenza los fines de semana? O sea, era utilizar barbijo durante la semana y fin de semana no, porque molestaba. Exacto. ¿Te acordás? Sí, claro que sí. ¿Alguna vez lo planteamos? Claro, bueno, entonces, ¿cómo se condice esa diferencia de lo que se crea a través de una norma que no está mal? Lo que pasa es que nunca ha tenido una aplicación tan firme. A ver, insisto en lo que te dije recién. La cosa es, digamos, si bien seguir las reglamentaciones que son lógicas, porque no tenés que llamar a un desacato, pero si no te cuidas vos, no te cuida nadie, Andrés. Si no te cuidas vos, no te cuida nadie. Entonces, usar el barbijo cuando hay que usarlo, mantener la distancia, lavarse las manos, vacunarse, y de esa forma es la forma que vamos a terminar con la pandemia. Seguro que es así. Miguel, yo te quiero agradecer estos minutos dispensados para nuestra producción, gracias, y que esto siempre sirva cada vez que tenemos la posibilidad de hablar contigo, con un profesional de la salud como sos vos, que siempre sea ese dejo de mensaje para aquellas personas que realmente tienen que comprender la situación y la realidad que desde hace tiempo estamos viviendo. Andrés, el agradecido soy yo. Sabés que cada vez que me convocás y tengo disponibilidad, me gusta hacer esto. Tengo siempre el gratísimo recuerdo de tu papá, así que siempre te lo digo cada vez que puedo, en privado o en público. Y bueno, a tu disposición para lo que necesites, y cuando pueda colaborar, acá estamos. Seguro, para mí es un gusto. Te mando un gran abrazo, Miguel, un saludo para la familia. Gracias. Saludos, chau.